hablando de que el propio ministro nos manifestó que el 24% del territorio estaría en riesgo. Pues general, escucharlo es ilustrativo, nos ayuda a nuestra audiencia a entender de lo que estamos hablando, el tamaño de problema en el que estamos metidos. Le mandamos un abrazo y feliz resto de domingo. A usted, Juan Roberto, y a todos los oyentes, muchas gracias. El general Jorge Mora, hablando de otra de las noticias de la semana, la situación de orden público, el secuestro de militares y los homenajes a los policías asesinados en Amalfi. Esto es Sala de Prensa Blue. La situación de orden público, María Camila, una situación complicada, compleja, que sabe también que qué dolor da que se vuelve paisaje. Es paisaje ya. Para la gente, para la opinión pública es paisaje. No es paisaje el dolor que produjo ver el sepelio y luego los homenajes a los 13 policías muertos cuando fue un helicóptero atacado. Doloroso, difícil, triste. Ver humillados a 30 y pico hombres de la fuerza pública secuestrados luego de hacer un operativo en el Guaviare para dar de baja a un jefe de las disidencias. Y la gente dice, es el mundo al revés, es el mundo al revés. Y lo que más preocupa era lo que decía nuestro anterior invitado, el general Mora, es que estamos en una etapa previa a elecciones. Y una cosa es hablar de elecciones en Bogotá, pero otra hablar en el Catatumbo, en el Guaviare o en el Cauca. Claro, Juan Roberto, el punto es que aquí la gente en las regiones se siente totalmente desprotegida y mire usted lo difícil de la situación. Los hombres que le ponen el pecho a esta situación pues terminan teniendo que primar, y es lo correcto, el derecho internacional humanitario, pero también en actos que dicen muchos los desmoralizan de cara a la contienda del próximo año. Entonces es una espiral al que no le vemos solución o fin, por lo menos en el corto plazo. El mundo real versus el mundo político. Sí, señor. Don Pedro Viveros, ¿cómo le va? Feliz domingo. Don Juan Roberto, un saludo a usted, a María Camila y a todos los oyentes de Blue Radio. Y también salúdeme a los televidentes de Noticias Caracol en vivo, que también se conectan a eso. Los de Ditu también. Sí, a través de nuestra plataforma. Oiga, a Ditu. propósito, Señor. Vi unas cifras impresionantes de Comcast. Sí. Sí, nos ha ido muy bien. Le ha ido muy bien. Lo ven mucho, Pedro. A Caracol Televisión. Usted se está volviendo muy famoso. No, pero de verdad creo que me impresionó la cantidad de personas que nos ven a todos los medios de Blue Radio, Caracol, El Espectador, Ditu, en fin, una cifra impresionante. Sí, sabe que dediquémosle unos instantes a eso. El hábito de consumo de la gente está cambiando y dramáticamente, y ahora consume más por, video, información por el teléfono que por el mismo televisor. Es que a mí 19 millones, y no estoy mal, Juan Roberto. Sí, 29, creo que son 29. 29 millones. Sumando todo. Sí, sumando todas las plataformas de Caracol además, Televisión. Qué pena que yo sé que usted me está llamando por política. No, pero es que el tema, ¿sabe que me hizo caer en cuenta de un tema importantísimo? Mire, es que estoy aquí abriendo las cifras. Sí, habla de 25 millones. Pero ¿sabe qué me sorprendió? Que no es que cuenten doble, digamos, si yo entro por una y por otra y me cuenten varias veces, es una sola persona que la cuentan. O sea, es más gente aún. Sí, es enorme. Sí, ¿sabe que nos ha ayudado mucho? Y alguien dirá que me estoy pegando un tiro en el pie. El presidente Petro. Sí, señor. Por el tema de las alocuciones. Claro, mucha gente, porque nosotros sí, digamos, a nivel de digital, cuando hay a las 7 una locución, que es el comienzo del Prime, pues el noticiero de Noticias Caracol va en Ditu y va en YouTube y en las plataformas. Le cuento algo, mucha gente de mi familia me dijo que desde que eso pasó, cancelaron el cable y ahora ven todo. O sea, lo que tienen en el televisor es la aplicación de Ditu, el YouTube, porque por ahí siempre ven Noticias Caracol, incluso cuando habla el presidente. Y sabe que lo mejor es gratis. Es gratis. Bueno, terminó la publicidad, don Pedro. Listo, perfecto. Bueno, una semana complicada de muchas preguntas, más allá del cálculo político, del lanzamiento de Miguel Uribe Londoño, de la llegada de Daniel Quintero oficialmente con la bendición del presidente al pacto histórico, a la izquierda, a la consulta. Estamos hablando de una situación muy delicada, Pedro, la de orden público. Y esto atravesado con una campaña política que se va a hacer como cuando nos acaba de decir el general Jorge Mora, el 24% del país tiene problemas para hacer elecciones. Juan Roberto, esto es la realidad de un país que pensamos
había recuperado y había copado el territorio. Y cada día que, pues usted sabe, está uno analizando las noticias diarias, aparece un nuevo nombre con una nueva disidencia. Eso es como una epidemia que hay de grupos que pelean entre ellos, luego nace el siguiente, toman un territorio, comienzan a ejercer el control de las diferentes ciudades. Y lo que a mí más me llama la atención, Juan Roberto, con el ánimo de no ser fatalista, es que perdimos 2 años y medio de un ministro de defensa, como fue el doctor Velázquez, que no tenía conocimiento del planteamiento de una estrategia real de copamiento del territorio y de defensa nacional. Y esos 2 años, Juan Roberto, para recuperarlos y nuevamente volver a esas zonas son muy complejos. Yo creo que estos sectores que son criminales, ninguno tiene un ideal político de nada. Todas son bandas criminales relacionadas con el narcotráfico o con rentas criminales, como eso que está pasando con la minería ilegal. Todas esas cosas hacen que estas personas distribuyan una cantidad de recursos en las zonas y comiencen a copar el territorio. Y perdimos, Juan Roberto, cerca de 2 años y medio con la laxitud de la gestión anterior de un ministro que no conocía el tema de defensa. Y hoy están tratando unas personas, o por lo menos algunos miembros de la fuerza pública, tratando de recuperar el tiempo perdido, y es muy complejo que lo logren hacer en 8 meses de cara a las elecciones, Juan Roberto. Sí, es un cóctel de muchas cosas y difícilmente uno encuentra un solo comentario bueno de la gestión de Iván Velázquez como ministro de Defensa, pero en el ahora, Pedro... Gran jurista como ministro de Defensa. Exactamente. Pero en el ahora, Pedro, yo le entiendo a usted que la dificultad es más por un legado. ¿Le estoy entendiendo bien? O sea, la gestión de Pedro Sánchez aquí como hombre que conoce las tropas y como hombre cercano al ejército por tanto tiempo, ¿cómo le parece? Pues yo no quiero, es que yo tengo mucho respeto, y lo digo abiertamente, por los militares de Colombia. Este hombre llegó, primero él no es un político, no es un hombre, digamos, de la función pública, no es un burócrata, en el buen sentido de la palabra. Y mientras un militar entiende la dinámica de la burocracia y del ejercicio de la función pública, ahí ya tenemos un problema, ¿verdad? Segundo, tiene que recomponer lo andado de 2 años largos de un exministro que no hizo la tarea en materia de defensa. Entonces imagínese si yo no sería capaz hoy de catalogar si este hombre lo que está haciendo es un gran esfuerzo por tratar de recuperar en algo unas zonas de lo que le dejaron, y además de eso aprender a ser un ministro cuando él era un tropero, porque son 2 mundos diferentes. Hoy en día el ministro no es el que conduce la tropa. El ministro es un burócrata, una persona que maneja una política de defensa, y la tropa la conducen unos miembros de la fuerza pública. Pero si el ministro no conoce el andamiaje del movimiento de un ministerio, imagínese el problema que tenemos. Y todo eso, lo del ministro Velázquez y el nombramiento de Pedro Sánchez, para que todo eso se demore, tiene solo un responsable, que es el presidente de la República de Colombia. Pero mire, Pedro, que cuando aterrizó Pedro Sánchez en esa cartera se decía todo lo contrario, que iba a ser muy bueno porque pues no era un burócrata, no manejaba los hilos del poder, no se imaginaban sus conversaciones con los congresistas cuando fuera a atender los debates de control político, y decían que iba a ser mejor porque era un hombre netamente operativo, que iba a enfrentar la situación de desorden público, y mire que ahora estamos diciendo es que le falta lo contrario. Por eso le digo que el error de quién es, de quien lo nombra, tanto a Velázquez, que es el presidente de la República, como al ministro Pedro Sánchez. Pero usted sabe que el señor presidente nunca acepta responsabilidades. Él siempre tira el balón para otro lado. Entonces, en este caso, el señor Pedro Sánchez está, repito, es que él no sabe, mire, usted lo ve hablar, María Camila, que es muy buena la pregunta, y usted no sabe en qué momento aparece o el ministro o el militar. Porque todavía una persona que no ha logrado hacer eso, es que el cambio que se hizo en Colombia de nombrar un civil no fue simplemente en papel, era de verdad para que una persona atendiera los requerimientos de la política pública del Ministerio de Defensa y le dejara el manejo a la tropa en materia de defensa con unas directrices que él tiene que manejar. Mire, voy a ponerle un ejemplo. Creo que nosotros lo hablamos, María Camila, en algún momento. Sí. El señor Pedro Sánchez se demoró 36 horas en hablar de lo que estaba pasando con los militares
que afortunadamente rescataron el viernes pasado, o la madrugada del viernes pasado. Eso no puede ocurrir con un ministro de Defensa, cuando el ministro es el vocero, la persona que tiene que hacer política pública de un ministerio, y eso no está ocurriendo con él. Pero yo vuelvo y repito, ¿quién lo nombró? El presidente de la República de Colombia, como a él y a Velázquez también. Pedro, ¿usted cree en la teoría del caos? ¿Y usted sabe a qué me estoy refiriendo? Sí, señor, un poco. No soy experto, pero sé más o menos a qué se refiere. ¿Y cree que estamos en eso? Yo, Juan Roberto, lo que creo es que estamos en un momento de la conclusión de una improvisación de un gobierno. Sí, tal vez pongamos, perdón lo interrumpo, tal vez pongamos en contexto a los oyentes y televidentes, pongámoslos en contexto. Es gente muy suspicaz e incluso mal pensada, cree que casi que todo esto es a propósito. No digo que estén conectando con el crimen, faltaba más, pero sí decir, mire, es que el general Mora nos decía hace instantes, es que en casi un tercio del país va a ser casi que imposible hacer elecciones libres, limpias. A eso me refiero con la teoría del caos. De acuerdo, Juan, lo que yo no quiero caer en la... digamos, es que la teoría del caos tiene ahí en el fondo como una cosa ulterior de un propósito, y no quiero yo caer en eso. Yo tampoco, pero hay gente que lo cree. Exacto, no, de acuerdo, y es respetable y tal. Pero yo prefiero mirarlo, es que esto que está pasando es la conclusión de un gobierno improvisado en todos los campos, Juan Roberto. Esta es la conclusión. O sea, de lo más que maldad, ¿usted cree que hay es ineptitud? Es completamente, es que Juan Roberto, mire, yo no creo que una persona vaya a ingeniarse de una manera tan perversamente mala ese Consejo de Ministros que dio el presidente, y donde para mí comenzó el desbarajuste completo de este gobierno. Eso no lo inventa nadie, Juan Roberto, créame. Eso ni siquiera el doctor Gustavo Bolívar, cuando era libretista, se inventa eso. Pero es la que lo que pasó ahí no puede ser base para lo maquiavélico, Pedro. No, yo por eso, esas son las dos teorías, María Camila. Esa, yo me voy por el lado de estamos en la conclusión de un gobierno que fue completamente improvisado. Es que ha nombrado 54 ministros, María Camila. Yo no sé en qué libreto uno da tiempo para escribir eso. Por eso yo me remito a que esto es más bien la conclusión de un gobierno improvisado en todos los aspectos. Mire lo de la política internacional. No, y mire el lío en el que estamos, o más que el lío, la encrucijada con Venezuela, con Estados Unidos. Yo no sé en qué puede terminar ese asunto de la zona binacional. No, Juan Roberto, es que ya hay una demanda en la Corte contra esa idea, en la Corte Constitucional, de unos abogados que plantearon eso, porque eso hay que anticipársele. Ninguna política binacional de esa envergadura, Juan Roberto, puede hacerse sin pasar por el Congreso de la República. Pero bueno. Y aquí lo hicieron. Mire lo que está pasando con Perú. Ese problema que hay allá en el Amazonas no se ha resuelto. Y llegaron improvisados tanto el gobierno como un señor que anda por ahí de candidato haciendo una cantidad de pilatunas para tratar de hacerse notar. A poner una bandera allá al señor Quintero, metiéndonos a nosotros, al país, en una cosa muy irresponsable. La ex canciller María Ángela Holguín, que es una persona muy seria, Juan Roberto, escribió una columna en El Tiempo. Hace un par de semanas, tal vez. Hace un par de semanas, de verdad explicando el problema en el que estamos metidos si no tomamos ese asunto con seriedad. Que en honor a la verdad no es de este gobierno, es un problema heredado de muchos años. El de esa isla y el de esos límites ahí en el Amazonas. Pero es el manejo. Pero precisamente por eso, Juan, es el manejo que tienen que darle a un problema que no es de este gobierno, sino del Estado colombiano completo y de los colombianos. Y están haciendo una cosa muy improvisada. Por eso yo insisto y pongo esos temas así como en salpicón de la cantidad de cosas que el gobierno viene haciendo de manera, en mi opinión, improvisada, y estamos llegando al final de un gobierno que va a recibir ¿qué? Pues Juan Roberto, ¿qué recibe uno al final cuando ha sido improvisado? Pues el cierre de esto, de un desorden. La herencia política de un gobierno que improvisa. Don Pedro, lo dejamos para que siga leyendo hoy domingo. Y salga a la ciclovía, haga deporte, Pedro. Hacer deporte también. Chao, Pedro. Firme, saludos, adiós, chao. Opinión, análisis y mucho más aquí en